Bueno, hola a todos. Mi nombre es Gemma Maeso, no sé si me conocéis ya y si no, bueno, pues me presento. Soy especialista en odontología preventiva por la Universidad Complutense. Allí también hice, bueno, pues mi doctorado y me especialicé en periodoncia. Y bueno, pues la mezcla entre mi continuo contacto con los aerosoles mezclados con la sangre del paciente y la prevención, bueno, pues ha hecho que desde hace varios años yo me dedique a dar charlas sobre, bueno, pues asepsia, prevención en la clínica dental. Y bueno, pues hace pues unos meses pues apareció el famoso coronavirus en nuestras vidas y bueno, pues me he dedicado a estudiar un poco más a fondo este problema. Así que bueno, el otro día di una charla, esta vez va a ser un poquito más extensa con los nuevos avances que van apareciendo porque, bueno, pues estamos en pañales con esta enfermedad y apenas hay estudios publicados en PubMed, ya empieza a aparecer algo y bueno, pues las cosas que a lo mejor estoy diciendo hoy, dentro de una semana hay alguna variación. De hecho, bueno, pues prácticamente llevo varias semanas dando cada semana una charla y nunca es igual una de la otra. Así que, bueno, pues todo lo que yo voy a contaros está avalado pues, por las grandes organizaciones, la FDI, la World Health Organization, la European Center for Disease Control, el CDC de Estados Unidos, que no lo he apuntado aquí, las recomendaciones de la American Dental Association también. Y bueno, pues como no, yo que soy de Madrid, pues bueno, pues todas las recomendaciones del Gobierno de España y del Instituto Carlos III. Así que, bueno, pues comienzo hablando de nuestro gran amigo más buscado, una de las palabras más buscadas en Internet en los últimos meses. Es una nueva infección que apareció, como sabéis todos, en la región de Wuhan, en China, a finales del año pasado, que rapidísimamente se ha extendido por todo el planeta. El primer dato de un infectado y rápida expansión fuera de China fue en Italia y a continuación España y posteriormente al resto del mundo. Así que el día 11 de marzo, bueno, pues la OMS lo declaró como una pandemia. Es una zoonosis, se trata de una zoonosis, es decir, que parece que el origen es un origen animal, parece que tiene algo que ver con el murciélago, porque bueno, pues el virus tiene similitudes con un coronavirus que tienen los murciélagos. En China son propensos a comer ese tipo de animales y bueno, se trasladó al humano esa infección. Todo esto lo vieron porque aparecieron un montón de casos en las inmediaciones de un mercado de animales en la zona de Wuhan, ¿no? Esa es la teoría. El caso es que, bueno, pues se propagó la infección al humano, entre los humanos se propaga bastante rápidamente, como bien sabéis, y nos encontramos en la situación actual en la que en España llevamos ya 2 meses dentro de casa. En Madrid se supone que iban a cambiar un poquito las cosas a partir de la semana que viene, pero acabo de leer de última hora que parece que no. Así que lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Se empezaron a ver neumonías, una infección respiratoria, bueno, que empieza de forma pues como una gripe, pues con temperatura un poquito alta, con fiebre, tos seca, alteraciones, alteraciones del olfato y del gusto en algunos casos. En algunos pacientes, como bien sabéis, puede desencadenar una neumonía impresionante y, bueno, pues en algunos casos microtrombosis y coagulopatías. Está asociado, bueno, pues parece que tiene una predisposición por unos receptores y, bueno, pues tiene predilección por determinados órganos como es el corazón o los pulmones o los riñones. Esos receptores son los de la ECA2. Entonces también se han descrito lesiones en boca, bueno, se han descrito y se ven, lesiones también en piel. El caso es que, bueno, pues como cada día vamos descubriendo más cosas, vamos cambiando. El diagnóstico, bueno, pues actualmente se realiza mediante PCR o bien con detección de la IgM, que es la que, bueno, pues determina
el estado actual del paciente, si está enfermo o no, y la IgG, que es la que nos indica si la infección ha dejado inmunidad o no. Se describen varios estadios, un estadio primario, ¿no?, con una gran carga viral, es cuando mayor carga viral existe. La temperatura, puede haber unas décimas de fiebre, y es cuando, bueno, pues empieza con tos seca, malestar, en algunos casos se produce diarrea, dolores de cabeza. Los más varían dependiendo de cada persona, incluso hay muchos pacientes que son asintomáticos. Se pasa en algunos casos a un estadio 2, que es la fase pulmonar, en la que ya empieza a haber algo de disnea, dificultad respiratoria, hipoxia. Y en algunos casos se pasa a un estadio 3, en las que hay una liberación de citoquinas muy importante, hay una fase inflamatoria, se puede producir un síndrome respiratorio agudo, shock y, bueno, pues fallo cardíaco y la muerte. El periodo medio entre la aparición de los síntomas y la muerte es una media de unos 14 días. Puede llegar a 44 de media. Cuanto más mayor es el paciente, a partir de los 70 años, ese periodo se acorta. Por lo cual, bueno, pues todo esto son datos con poca antigüedad, pero bueno, eso es lo que yo os puedo decir. Como vía de transmisión, todo el mundo tiene claro que se transmite mediante las microgotas de flujo. Al hablar o al toser se liberan una serie de microgotitas que lo que van a hacer es llegar a determinados fómites, a objetos inanimados. Nosotros lo tocamos y sin darnos cuenta nos podemos tocar las mucosas, y ahí es donde se produce la transmisión. En principio, sobre una piel sana no tiene por qué afectar, pero sí que puede penetrar en las mucosas, como bien sean la mucosa nasal, la mucosa bucal o la conjuntiva, que no olvidemos que es una herida abierta. De media, una persona puede infectar a otros 3 individuos, pero bueno, todo esto son medias, existen superinfectadores, ¿no?, que pueden llegar a infectar a 20 personas. Y bueno, la transmisión orofecal también se está empezando a ver como una probable vía de infección. De hecho, se están haciendo análisis en las cloacas como un predictor de posibles picos de infectados. Y bueno, no olvidemos que nosotros trabajamos en un ambiente en el que estamos trabajando con elementos punzantes, y bueno, pues es otra vía que tenemos que considerar. La ventaja que tenemos los odontólogos es que estamos muy acostumbrados a manejar pacientes, a manejar pacientes y a protegernos de ellos. Cuando nosotros antes íbamos a cualquier médico de cabecera, pues normalmente no llevaban ni mascarilla. Nosotros, como estamos acostumbrados a trabajar con pacientes, bueno, pues con saliva, con sangre, afortunadamente tenemos ya una pequeña rutina que tenemos que modificar a partir de ahora. Bueno, como periodo de incubación hay un promedio de unos 5,6 días, hay un rango variable entre 2 y 14 días. Existen algunos casos descritos de posible incubación superior a 27 días, pero no está nada claro, porque parece que es debido a una doble exposición frente al virus, por lo cual parece que, bueno, pues el rango queda entre los 7 más o menos no más de 14 días. La tasa de letalidad, la tasa global promedio es de un 5%, pero bueno, todo esto varía muchísimo en cuanto a la población, ¿eh? O sea, la letalidad, por ejemplo, en Madrid ha sido muy elevada. Luego también es importante saber que al principio pensábamos que tenía una tasa de letalidad parecida a la gripe, porque al principio no teníamos datos, pero se ha visto que la tasa es muy superior. La tasa de letalidad de la gripe, bueno, pues es menos de un 1%, y sin embargo estamos hablando de un 5%, que es una letalidad muy importante. Por supuesto, esa letalidad aumenta en pacientes superiores a 65 años o pacientes que tienen alguna patología previa. Pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con obesidad, por ejemplo, tienen más problemas respiratorios,
por lo cual, bueno, pues todos son promedios y cada caso es cada caso. Como pronóstico, un 82% de los casos van a evolucionar con una forma leve o moderada de este cuadro, afortunadamente. Muchos de ellos incluso son asintomáticos. Es posible que muchos de vosotros hayáis pasado el COVID-19 y, sin embargo, pues no tengáis constancia de ello hasta que os hagáis un test de inmunidad para saber, bueno, si habéis tenido contacto y si os ha dejado inmunidad. Un 15% de los casos van a desarrollar una forma severa. Es un porcentaje bastante elevado. Y es por ello que, por ejemplo, en España hemos tenido sobre todo en Madrid y Barcelona, sobre todo en Madrid, hemos tenido un caos porque ha enfermado todo el mundo a la vez, no ha habido respiradores para todos, no ha habido UCIs para todos. Y de lo que se trata de evitar es que no se contagie todo el mundo a la vez, por supuesto. Se han tomado medidas de aislamiento, supongo que los que estéis fuera de España, en vuestros países también estáis tomando algún tipo de medida a este respecto. Y bueno, pues de cara al futuro, de lo que se trata es de evitar las grandes acumulaciones de personas, que es donde se producen los contagios de una manera masiva. Un 5% de los casos terminan de una forma crítica y, bueno, pues pueden acabar con la muerte. Aquí en España ha sido una sangría en las residencias de ancianos. O sea, las residencias de ancianos han sido las que se han llevado la mayor parte. Los datos son impresionantes y, bueno, pues se trata de evitar que esto vuelva a suceder. En cuanto al personal sanitario, España estamos a la cabeza. A finales de abril, el 28 de abril, hubo, bueno, pues aparecieron unos datos en los que en España el 20% de los nuevos infectados eran personal sanitario. Es un dato elevadísimo, en parte debido a la carencia de EPIs. Y bueno, también hay que tomar en contexto posiblemente pues que en España no hemos tenido test para realizar de una forma generalizada y al final es cierto que los primeros test se están realizando entre el personal sanitario. En cuanto, bueno, pues la comparación, las comparaciones son odiosas, pero bueno, en España la tasa estamos en un 20% frente a Italia, que es un 10%, Italia y Francia más o menos van a la par, y China un 3,8%. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Bueno, pues disminuir las exposiciones al virus, y durante el periodo de emergencia realizar solamente tratamientos de emergencia real. Las recomendaciones de la OMS y de la American Dental Association, a partir del día 16 de marzo lo que se recomendó era cerrar hasta nuevo aviso y, bueno, comunicar con los pacientes vía SMS, por mensajes en el contestador, en las webs, tener el contacto con los pacientes ya no solamente para avisar, es muy importante. Es muy importante porque muchos pacientes se creen que les hemos abandonado, que yo he leído como que los dentistas somos unos cobardes. No, tenemos que seguir unas recomendaciones. Yo todo lo que os estoy mostrando en la medida de lo posible tiene un aval científico, aparte de mis opiniones, que cuando yo diga una opinión siempre suelo decir el yo creo o yo opino, pero bueno, pues desde la American Dental Association, el Center for Disease Control, dijeron que, y la OMS, que, bueno, pues a partir del 16 de marzo solamente tratáramos casos de emergencia. Así que, bueno, pues en algún momento tendremos que reabrir y, sobre todo durante este periodo, lo que vamos a tratar son pacientes de emergencia y tenemos que tener en cuenta el principio de universalidad. Yo desde hace mucho tiempo ya os he comentado que he dado clases acerca de asepsia y siempre he hablado del principio de universalidad, que es el tratar a cada paciente como si tuviera, antes hablaba de la hepatitis, que no nos podemos olvidar de otras infecciones, que ahora estamos todos, por supuesto, locos con el coronavirus, pero no podemos olvidarnos
de que hay otras patologías que también se transmiten y que tenemos que eliminarlas con todo tipo de seguridad mediante una correcta esterilización, limpieza de los gabinetes y desinfección. Y según la American Dental Association, ¿qué son urgencias? Bueno, pues las urgencias que se podían tratar en el periodo en el estado de alarma, en el periodo cero, son principalmente las urgencias vitales, que afortunadamente no son las que vamos a tratar en una clínica privada, porque bueno, pues son aquellas de un sangrado incontrolado, abscesos con celulitis que comprometan la vía aérea o traumatismos también pues, que comprometan la vía aérea. Nosotros nos vamos a enfrentar a urgencias dentales de prioridad 1 o urgencias que no son urgentes, pero sí que son significativas para un paciente que son de prioridad 2. Las de prioridad 1, bueno, pues son dolores, infecciones, pericoronaritis con dolor agudo, fracturas dentales, avulsión, luxación. Tampoco debemos dejar desamparados a nuestros pacientes, porque si no vienen a nosotros, al final no sé en qué estado estarán ahora mismo el nivel de contagios en otros países, pero aquí durante el estado de alarma los hospitales estaban totalmente colapsados y bueno, los pacientes de COVID no se limitaban solamente a las salas de cuidados intensivos. En las UCIs estaban edificios, o sea, hospitales enteros copados por pacientes con COVID, por lo cual, bueno, pues es evitar a un paciente acudir a un centro donde corría el riesgo de contraer la enfermedad. Y otros, los casos no urgentes, pero que sí que son significativos, es, pues, por ejemplo, un niño que se está clavando y le está haciendo una úlcera impresionante, un aparato de ortodoncia. Lógicamente tendremos que darles una solución. Yo algunos casos de esos los he solucionado por por una videoconferencia explicándole al padre lo que tenía que hacer. Si la mayoría de los casos yo los he evitado y los he realizado, he ido 3 veces. ¿Qué no es urgencia? Pues los tratamientos habituales, las revisiones, las profilaxis, un tratamiento periodontal, son cosas que durante el estado de alarma previo pues no podíamos hacer y poco a poco podremos ir haciéndolos con todas las medidas de seguridad. Y bueno, pues ¿qué es lo que tendremos que hacer a partir de ahora? Extremar todas las medidas de prevención. Así que nos tendremos que reincorporar ya inminentemente aquí a nuestra actividad profesional. Y bueno, pues estas que son las medidas que vamos a tomar. Lo primero, el personal. Antes de empezar, es muy importante revisar el estado de salud de los empleados. Si es posible realizar un test de inmunidad. Poco a poco, bueno, pues en España el Colegio de Odontólogos ya pues ha hecho a través del Colegio de Odontólogos se puede acceder a unos precios especiales en un hospital, pero bueno, pues siempre que sea posible, pues realizar este test entre el personal. Segundo, diariamente, antes de entrar a trabajar, comprobar el estado, tomarse la temperatura antes de salir de casa, una información detallada de todas las medidas a adoptar, de todos esos cambios que vamos a realizar. Es muy importante que el personal tenga muy claro qué es lo nuevo que vamos a realizar a través de cursos. Mi personal, por ejemplo, aparte de estar viéndome ahora, chicas, hola, ya han visto el resto de cursos, no solamente míos, sino otros cursos que hay publicados, algunos incluso dirigidos al personal auxiliar, y realizar un simulacro previo, muy importante. Yo el lunes fui con ellas, la verdad es que lo hicieron fenomenal, pero es muy importante poner en práctica. Al principio estábamos muy nerviosas de qué es lo que teníamos que hacer, pero es muy importante ponerlo en práctica. Un detalle importante en cuanto al personal es que cada uno tenga su propio bolígrafo. Y luego tener una presencia física de todos los medios necesarios, tener todos los EPIs, tener solución hidroalcohólica, tener una mampara para recepción y, por supuesto, asegurarse de que todo el personal lo ha entendido. Si tienes que hacer 3 simulacros, haces 3 simulacros. Pero es muy importante
que todo el mundo tenga muy claro lo que tiene que hacer. Y bueno, pues empezamos con qué es lo que tenemos que hacer con un paciente. Lo primero que vamos a realizar es un triaje telefónico. Yo, bueno, pues he tenido el teléfono de la consulta en mi mano todo este tiempo y cuando un paciente llamaba, lo primero que hacía era preguntarle pues sobre la patología que él tenía, qué era lo que le sucedía, y en muchos casos he realizado una teleconferencia, siempre, hombre, teniendo cuidado con que el medio con el que lo estemos haciendo sea cifrado, pues por eso de la protección de los datos. Y bueno, pues si no nos queda más remedio que acudir a la consulta, si es algún problema que no hemos podido resolver por teleconferencia, lo que vamos a hacer es hacer un triaje telefónico de todo el problema de COVID, bueno, pues si tiene alguna sintomatología, preguntarle si ha tenido fiebre en los últimos 14 días, si ha estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo con COVID o haya tenido esta sintomatología, si ha tenido vómitos o diarreas, pérdida de alteración del gusto o del olfato. Toda esta sintomatología, tenerla a partir de ahora también. Cuando llamen a la consulta para pedir cita o para darles una cita, es muy importante que a partir de ahora nuestro personal de recepción, la persona que se encargue de realizar darles las citas, tenga clarísimo qué preguntas tiene que hacer para que, bueno, pues tengamos todos muy claro que el paciente, a ser posible, no venga con una infección activa. Pero por otro lado, en esa llamada, aparte de hacerle ese triaje telefónico y saber que no tenemos más remedio que atenderle, es darle una serie de instrucciones. Es muy importante que el paciente sepa que hemos tomado unas medidas diferentes. Es importante que el paciente, si es posible, venga solo. Hombre, por supuesto, si es un niño o si es una persona dependiente, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que venir acompañado. Pero aún así, bueno, pues que deje al niño, que se encargue, bueno, pues de concertar la siguiente cita o de abonar lo necesario y que se dé una vuelta o viceversa, que se dé una vuelta y que cuando tenga que recoger al niño, pues que realice eso. Nuestro objetivo es que el paciente esté el mínimo tiempo posible en la sala de espera. Otra cosa es la puntualidad. La puntualidad es muy importante, avisar al paciente que nosotros ahora mismo vamos a tener las agendas lo más ajustadas posible para no solamente atenderle, sino, bueno, tener tiempo suficiente para realizar la desinfección del gabinete, tener la desinfección correcta, airear, etcétera. Todo eso lleva un tiempo que no podemos ir acumulando retraso. Entonces es muy importante que el paciente sea puntual. Ahora, nosotros también tenemos que comprometernos. No es posible que le digamos a un paciente que sea puntual y nosotros le tengamos dando vueltas por la calle durante 45 minutos. Entonces tenemos que intentar adaptarnos nuestras agendas, todo eso tenemos que tenerlo previsto. Al principio pues puede ser un poco de agobio para todos de saber cuánto tiempo vamos a tardar en la realización y eso va también dependiendo de cada clínica. No es lo mismo una clínica como la mía que tiene ventanas en cada gabinete, yo puedo realizar un recambio un poco más rápido que un gabinete que está completamente interior y hay que realizar de alguna otra forma. Entonces, bueno, pues todo eso hay que ensayarlo, por eso es tan importante el simulacro para ver cuánto tiempo se tarda exactamente en ese periodo entre que el paciente se va y puede entrar el siguiente. Previamente el paciente tiene que saber también que tiene que llamarnos desde la puerta, a ser posible. Bueno, yo he puesto a subir porque mi clínica está en un primero, pero a entrar. Es muy importante también que sepa que no debe deambular por la consulta. De hecho, es muy típico que los pacientes cuando llegan a la clínica se lavan los dientes. Es importante avisarles que vengan ya cepillados de su casa, porque, bueno, pues el cuarto de baño, pues por mucho que nosotros lo limpiemos, un cepillado genera también un aerosol que si lo podemos evitar, pues mejor. Que sepa también que le vamos a ofrecer, según llegue, una solución hidroalcohólica, guantes, mascarilla
y a ser posible pues que pague con tarjeta. En cuanto a la recepción, ¿cuáles son las medidas a tomar respecto a la recepción? Bueno, pues la persona que esté en recepción y, bueno, pues según llega el paciente, va a ser la encargada de ofrecerle una solución hidroalcohólica, le va a ofrecer pues ponerse unas calzas. Es importante, y si no tenemos calzas, es importante tenerlas, ahora explicaré por qué, pero si no, por lo menos que pase por un felpudo higienizante. Hay que tener detalles, bueno, pues como poner una pantalla de separación para, bueno, pues que esté lo más protegida de los pacientes. Aún así, bueno, pues si puede utilizar pantalla, gafas y mascarillas es lo ideal, vamos, aunque esté con la pantalla, aunque tenga ese screen, que por favor la mascarilla no hay que quitársela independientemente de todo, porque estamos dentro de una clínica dental, que lleve gafas. Y bueno, pues detalles como el cubrir con film el datáfono o el teclado del ordenador y limpiarlo con una periodicidad casi obsesiva. Estos, bueno, pues son otras soluciones mientras no se disponga de calzas, pero esto solamente hay que recordar que estos son empapados en lejía, lo he visto en un hospital, y estos son unos felpudos específicos que están impregnados también en una solución desinfectante, pero esto solamente va a desinfectar la planta. El paciente va a estar tumbado y la parte posterior esto no lo va a desinfectar, por lo cual lo ideal es, bueno, ponerles unas calzas. El objetivo de que el paciente se proteja los pies también es que, bueno, pues esas gotitas de fluje se van a depositar en el suelo y, bueno, pues sería importante pues, que no se lo llevara a casa, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la sala de espera y las zonas comunes? Lo primero, bueno, pues retirar todas revistas, mando de la tele, cafeteras. Vamos a intentar minimizar, a ser posible, el tiempo en la sala de espera. Eso lo vamos a evitar, como ya os he comentado, que venga solo el paciente y que si viene acompañado que se dé una vuelta. Evitar las citas repetidas a ser posible. Esto es una cosa que hay que pactar con el paciente, de modo que, bueno, pues si viene dentro de las capacidades del paciente, pues si en lugar de hacerle un empaste le podemos hacer 4, pues mucho mejor dentro de lo posible. Vamos a retirar todos adornos y juguetes, todas las cosas que no sean necesarias en la sala de espera las vamos a eliminar. Yo, por ejemplo, he cambiado las sillas para poner unas sillas de metacrilato. La limpieza ha de ser continua. El sillón, bueno, pues por ejemplo, pasar una vaporeta si en algún momento se sienta algún paciente. Y cancelar las zonas donde no se pueda sentar. O sea, es importante obligar que haya unos 2 metros entre paciente. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues o bien poner cintas adhesivas cancelando una de las zonas, o poner, bueno, yo he puesto las mesitas estas cancelando. Esta es una sala de espera, bueno, pues como han cancelado para que haya una distancia entre pacientes adecuada. Es importante, pues eso, distribuir el mobiliario de modo que no haya contacto. En cuanto a los vestuarios, pues también es importante prestar atención a los vestuarios, que es donde vamos a entrar nosotras. Entonces, nosotros vamos a venir con la ropa de calle. Lo que no podemos hacer es mezclarla, meterla dentro del armario junto con ropa de otros compañeros o ropa de trabajo. Entonces, lo ideal es meter la ropa dentro de bolsas de plástico o dejarlas colgadas en sitios diferentes, pero lo ideal es meterlo dentro de unas bolsitas de plástico y cuando nos vayamos a ir volvemos a sacarlo de la bolsa de plástico y dentro de la cual pues podemos meter nuestra ropa de trabajo para meterla en la lavadora, por ejemplo. Los bolsos y demás pertenencias pues también lo vamos a meter ahí dentro.
La ropa la vamos a llevar en bolsas cerradas, importante, y por supuesto lavarla separadamente de la ropa de casa. En cuanto a la planificación de cara a un día, una jornada normal, lo ideal sería ser tratado por un paciente, por un doctor que haya pasado la enfermedad, ¿no? Y así evitamos riesgos. Los pacientes que tengamos previsión de que vayamos a realizar aerosoles, lo ideal es ponerlo a última hora del día. Intentar que los pacientes de mayor riesgo, como los pacientes mayores de 65 años o pacientes con algún tipo de patología, que sean, bueno, pues a primera hora. Y tenemos que echar cálculos a la hora de cómo redistribuir nuestras agendas, teniendo en cuenta esas notas que os he comentado, el calcular también, bueno, pues por lo menos 15 minutos extra para la desinfección del gabinete. Si disponemos de más gabinetes, lo ideal también es ir rotando, si no estamos todos los doctores trabajando de gabinete en gabinete, pues para permitir un recambio del aire. Vamos a planificar el tratamiento, como ya os he comentado, para evitar citas repetidas, siempre, como ya os he dicho, pactado con el paciente. Si vamos a tener aerosoles, a ser posible, tener un box de aislamiento. Y bueno, pues nuestro mobiliario y equipamiento debe de ser mínimo. Si tenemos un box de aislamiento, que sea el que tenga menos cosas, y dentro de los gabinetes normales, pues eliminar todo lo que no sea imprescindible. Es muy importante, bueno, pues que los cajones estén totalmente cerrados, la encimera que esté lo más limpia posible. Limpia no me refiero, por supuesto, a la desinfección, que eso ya se da por hecho. Me refiero a que no esté lleno de objetos innecesarios. O sea, la encimera que esté lo más limpia. Yo siempre he sido un poco obsesa de eso. Y espero que a partir de ahora, pues todo lo tengáis en ese aspecto controlado. Por ejemplo, el detalle de que solamente utilizar los rotatorios que se vayan a utilizar. Si nosotros vamos a realizar una exploración que no preveamos que vayamos a utilizar una turbina, pues no es necesario que esté la turbina, el contraángulo, el ultrasonido, no. Nosotros, una vez que hemos terminado con un paciente, cogemos nuestro rotatorio, lo engrasamos, lo esterilizamos, lo desinfectamos, lo esterilizamos, y tenemos que tener todo nuestro instrumental, incluidos nuestros rotatorios, guardaditos hasta el momento en el que lo vayamos a utilizar. En cuanto, bueno, estos son pequeños detalles. Por ejemplo, si vamos a realizar un composite, pues ojo, que tener todo preparado antes de comenzar, o sea, tener todo el instrumental preparado. Y si vamos a realizar un composite, por ejemplo, utilizar preferentemente carpules pequeñitos, ¿vale? No utilizar la jeringa grande que tengamos que manipular. El ácido ya preparado en un pocito, en un adhesivo, para no tener que manipular nada que se pueda contaminar posteriormente. Ese gabinete, bueno, pues que esté a ser posible lejos de la sala de espera y de otros gabinetes. Hemos de trabajar, aquí viene, ahora mismo en Madrid hace un calor impresionante, pero bueno, pues hay que trabajar con el aire acondicionado apagado si se tiene un aire acondicionado centralizado. Si tenemos split dentro de cada gabinete, nosotros podemos trabajar con la puerta cerrada y tiene menos riesgo que si tenemos un aire acondicionado central. Yo tengo un aire acondicionado central, lo que es importante es instalar algún dispositivo que os voy a explicar, y bueno, siempre que sea posible trabajar si no se dispone de ningún dispositivo de desinfección de ambientes, el trabajar con la ventana abierta y la puerta cerrada, muy importante para que no haya un recambio de aires. Se puede trabajar, pues, si se tiene, con un sistema de presión negativa, y bueno, pues en cuanto a los métodos de desinfección de ambiente, ahora mismo están apareciendo un montón de dispositivos, unos con aval científico y otros que no. Entonces, al principio de toda esta pandemia, la gente le dio por comprar compulsivamente los aparatos de ozono. Contra el COVID
de momento no está aprobado, no es efectivo. Luego voy a ir explicando uno por uno. Entonces, métodos de desinfección, bueno, pues hay nebulizadores, ozonos, rayos UVA, aparatos de plasma, ionizadores o filtros EPA. Lo más importante, evitar el aerosol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo importante, bueno, pues aspirar el aerosol. O bien tener uno de estos aparatos, ¿vale? Que lo que hacen es aspirar dentro de lo más cercanamente posible a la boca del paciente todo el aerosol, y dentro de este aparato pues tiene unos dispositivos o bien de filtros o bien de ultravioletas que lo que hacen es, digamos que esterilizar ese aire. Esa es una opción. El problema es pues, los plazos de entrega de todo, como bien estaréis comprobando con EPIs, con mascarillas y con todo. ¿Qué es lo que tenemos todos a nuestra disposición? La aspiración quirúrgica. Luego os voy a explicar un poco más. El caso es tener una aspiración forzada de todo ese aerosol para evitar que se contamine nuestro ambiente. Hay un estudio que dice que se mantiene en el aire, ¿vale? El aerosol durante 3 horas. Bueno, pues hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar con la puerta cerrada que haya un recambio, por supuesto. Es importante saber que tampoco estaba estudiado pues, con ese tipo de aspiraciones, ¿vale? Entonces, cuanto menos aerosol liberemos al ambiente, pues mucho mejor. Nebulizadores. También la gente está comprando un montón de aparatos, pero todavía no hay una evidencia científica de que si nosotros pulverizamos nuestra clínica con, por ejemplo, el ácido hipocloroso, que ahora hay una fiebre por él, pues vayamos a conseguir una esterilización de todo el ambiente. Pensemos que son microgotas y esas microgotas lo que van a hacer es distribuirse por todo nuestro ambiente y, claro, dependiendo del tamaño de gota, digamos que no es tan seguro que nos vaya a ocupar todo el ambiente, primero. Segundo, no todos son efectivos frente al COVID-19. Eso todavía faltan estudios de todo. Estamos, como ya he dicho al principio, estamos en pañales con esta enfermedad. Bueno, cada vez menos porque estamos aprendiendo a marchas forzadas. Pero es verdad que en todo el campo del control dentro del ambiente de los aerosoles todavía nos queda mucho por aprender. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando compremos algo, que sepamos que corremos riesgo, por ejemplo, de la corrosión, o sea, el ácido hipocloroso, el ozono. Todos son productos que lo que pueden hacer es corroer. Tenemos mucho aparataje, tenemos muchos cables dentro y no es solamente que se pueda estropear la superficie de nuestro sillón, que eso tiene fácil solución, el problema es que se corroa lo de dentro. Entonces, mucho ojo a lo que utilizamos. Para las superficies, luego hablaremos, ¿no? Pero, bueno, pues parece que el hipoclorito al 1% es efectivo, tiene el problema de la oxidación, mucho ojo, podemos nebulizar con hipoclorito. Ahora no es para que nosotros estemos respirando el hipoclorito. Otra de las nebulizaciones, siempre esos aparatos de nebulizadores son nebulizadores en frío, porque tanto la lejía, o sea, el hipoclorito como el ácido hipocloroso, si se calientan, pueden alterar su molécula o no ser efectivos o ser incluso perjudiciales para nuestra salud. Entonces, si tenemos un nebulizador en frío, bueno, pues el hipoclorito, que sepamos que no podemos estar trabajando continuamente, provoca oxidación. El hipocloroso también provoca algo de corrosión. Parece efectivo en superficies. De ácido hipocloroso hay bastantes estudios, incluso ya ha sido aceptado en Estados Unidos desde el 3 de marzo con eficacia frente al SARS, ¿vale? Está muy utilizado, ampliamente utilizado en Asia. Existen test incluso, test de papel, ¿vale? Para validar que tiene la concentración adecuada, y lo normal para que sea eficaz es, bueno, pues unas concentraciones de unos 100 partes por millón.
parece, bueno, pues que las concentraciones de 100, bueno, pueden valer. En cuanto a la seguridad, bueno, todo está a base del tiempo, ¿no? Hay pocos estudios. En cuanto al alcohol, el alcohol está demostrado que es eficaz frente a este tipo de virus. Vamos a necesitar una concentración de entre el 60 y 70%. No se ha demostrado, no se va a utilizar en aerosol, ¿no? Podemos terminar perjudicados también con tanto alcohol por vía aérea, pero sí está demostrado frente a superficies. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los productos que utilizamos de siempre en odontología son eficaces. Entonces, en ese aspecto, realmente nosotros para la limpieza de superficies podemos estar bastante tranquilos, que, por ejemplo, la mayoría de las toallitas están a base de alcohol con compuestos del amonio cuaternario, que ambos productos están aceptados por la EPA como válidos frente al coronavirus COV-2. El peróxido de hidrógeno, bueno, pues también es bastante respetuoso frente al medio ambiente. Se puede agregar a otros métodos y lo bueno es que también pues, podemos trabajar en su presencia. Y como ya os he comentado, los compuestos del amonio cuaternario están aceptados por la EPA. Realmente el virus es un virus ARN, como habréis oído hablar 1000 veces, recubierto por una cápsula lipídica, y todos los jabones, incluidos los compuestos del amonio cuaternario, lo disuelven, por lo cual es una buena opción tanto como desinfectante de superficies, incluso como el cloruro de cetilpiridino como colutorio. El ozono, que de repente se volvió todo el mundo loco, debieron de agotar todas las existencias en las fábricas de China. No está aceptado como COVID efectivo. El problema que tiene es que es irritante en nuestras vías aéreas, no está recomendado, como ya os he dicho, por la EPA, y es importante airear la habitación. Es decir, para que haya una concentración compatible con la eliminación de virus, esporas, etcétera, tiene que tener una concentración de 2,5 partes por millón. En humanos no podemos superar los 0,5, por lo cual no podemos trabajar en presencia del ozono. Entonces, claro, nosotros podemos utilizarlo durante la noche y dejarlo actuar y venir al día siguiente y trabajar seguramente, pero claro, en cuanto tratemos al primer paciente ya no me parece una buena solución, porque, bueno, pues entre paciente y paciente o bien tenemos a puerta cerrada el gabinete sin usar durante X tiempo o no, a mí no me parece una buena solución. Está estudiado que sí, que es eficaz frente a bastantes bacterias, virus. Está por ver que a lo mejor sea eficaz contra el coronavirus COV-2. No digo que no, pero es verdad que tiene ese problema que nosotros durante la noche lo podemos dejar el tiempo que sea, pero luego después al día siguiente, pues no. Soluciones frente al aire acondicionado, ¿vale? Bueno, existe la energía catalítica, son una especie de filtros en panal de abeja que lo que hacen es que aprovechan la humedad que circula por los conductos y lo que hace es transformarlo en peróxido de hidrógeno o en agua oxigenada. Entonces quedan esas micropartículas, lo que hacen es eliminar el 99,9% según dicen en los estudios, ¿vale? Yo de estos aparatos sí que he visto estudios realizados, ¿vale? De antes, ¿no? De antes del coronavirus. El coronavirus ahora mismo no hay ningún estudio porque, como ya os he dicho, estarán haciéndolos ahora, estamos en pañales. Otra solución es que dentro del aire acondicionado existan, bueno, pues ozonificadores, ¿vale? Pero bueno, pues estamos en el mismo problema. Tubos de rayos UVA, como este que os muestro aquí. Los rayos UVA parece ser la solución un poquito más adecuada, sobre todo rayos UVA VCC de unos 265 nanómetros en esa longitud de onda. Parece que es muy efectiva frente al coronavirus incluso. Y lo que hace es que, bueno, pues el aire al pasar lo esteriliza. Ahora hacen falta más estudios
porque claro, ese aire circula a una gran velocidad, entonces hay que ver si el que circule por esos tubos es suficiente para tratarlo. Parece que los rayos UVA actúan de una forma bastante rápida. La extracción forzada de aire de la habitación es otra solución. Ahora, bueno, también tenemos que tener en cuenta que esos aparatos son bastante ruidosos y, bueno, pues imaginaros una tarde de raspajes o mantenimientos todo el rato oyendo ruiditos y encima añadirle más cosas. Pero bueno, si no queda más remedio, como decía mi amiga Sagrario, todas las dentistas vamos a terminar sordas, ciegas y chepudas. Pues eso. Bueno, en cuanto a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta parecen una solución bastante segura siempre que anden en ese rango de nanómetros, ¿no? A partir de los 200, porque los 186 lo que hace es ozonificar, ¿no? O sea, crea ozono. De hecho, hay gente que comentan, es que hay un olor, porque el ozono tiene un olor característico. Lo que sucede es que transforma, bueno, pues forma moléculas de ozono. A partir de los 200 nanómetros, concretamente, bueno, pues las lámparas a 265 lo que hacen es una acción germicida que también es segura para nosotros si no nos da directamente. O sea, el problema que tenemos con los rayos UVA, como bien sabéis, es que provoca cáncer. O sea, si los rayos UVA de los centros de bronceado, por ejemplo, sabemos que tienen un riesgo. Y bueno, pues el sol sabemos que tiene unas características maravillosas, los UVB se utilizan médicamente, pero bueno, nosotros necesitamos unos tubos con una acción germicida que no podemos estar trabajando en presencia de esta luz. Entonces es más rápido que el ozono, por lo cual, bueno, pues es una solución que se está utilizando, de hecho, en desinfección de salas pues, donde ha habido un paciente con COVID o en quirófanos también se utilizan lámparas. Es importante prestar atención a la sombra, claro, porque esto, la acción la realiza mediante la acción directa de la luz, por lo cual, bueno, pues tendremos que diseñar, si vamos a optar por esta solución, la colocación de las lámparas de rayos UVA de modo que se evite el máximo número de sombras. Tiene otras aplicaciones, como por ejemplo para la desinfección del agua, la desinfección del aire, como ya os he comentado, o bueno, pues también en casos de que no tengáis aires acondicionados centralizados, bueno, pues también existen unidades portátiles o que se puedan poner en una pared que lo que hacen, bueno, pues es filtrar ese aire. El plasma, bueno, pues se produce una ionización que lo que hace es precipitar, altera los electrones en las capas externas y, bueno, pues todo, digamos, que cae. Existen aparatos en split con plasma que lo que hacen, bueno, pues es esterilizar también el aire. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que nosotros no podemos poner un sistema solamente en donde estamos trabajando y tener el aire acondicionado en acción, porque tenemos una sala de espera con pacientes, espero que no, tenemos una recepción y es importante que el aire pues no circule. Estos son los filtros EPA, que el problema que tienen todos estos aparatos es el tiempo de acción. O sea, para que estos aparatos filtren todo el aire, pues lleva un tiempo. Por lo cual, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que también la cercanía es importante, es muy importante que el aparato esté cerca de donde estamos trabajando. No vale con que te ponga en un aparato que te vale para 75 metros cuadrados y lo tengas para toda tu clínica porque es más pequeña y dentro de los gabinetes a ver si llega. Por lo cual, mucho ojo, que es que la gente se está volviendo loca a comprar cosas y no sabemos realmente la eficacia. O sea, sí, o sea, eso filtra, pero el problema es el tiempo que necesita. Por lo cual, lo más importante es poner una barrera. Y la barrera, pues, es todas nuestras medidas también de asepsia, el evitar, como ya os he comentado, en la medida de lo posible,
pues todo ese aerosol. Entonces, bueno, pues lo primero es la higiene de manos. Es muy importante no usar esmalte de uñas, tener las uñas siempre bien cortitas, retirarnos relojes y joyas, puesto que son reservorios. La higiene de manos es súper importante, o sea, desde que apareció el COVID ya hasta mis hijos saben lavarse las manos mejor que muchos compañeros de profesión antes de que esto sucediera. Es muy importante, según llegamos a la consulta, realizar una higiene de manos exhaustiva. Y luego, por supuesto, antes de examinar o tratar a un paciente, después de tocarlo, claro, si tocamos alguna superficie que está contaminada, si tocamos mucosas, heridas o sangre del paciente. Ese lavado no debe ser inferior a 40-60 segundos, muy importante. Hay tutoriales por todas partes de cómo lavarse las manos. La OMS tiene una infografía estupenda de cómo hacerlo, porque incluso en la en el cuarto de baño de la clínica dental, pues podemos ponerlo para explicar a los pacientes cómo tienen que tener una correcta higiene de manos. Una vez que nos hemos lavado las manos, nos secamos perfectamente y lo que vamos a hacer es desinfectarnos con una solución hidroalcohólica otros 20 segundos. Y vamos a pasar a los EPIs. Esa palabra también muy repetida, por lo menos en España, porque es ese bien preciado. Entonces, en España tiene que ser un equipo certificado según este Real Decreto. En la Unión Europea sigue esta ley, todo tiene que estar perfectamente siguiendo una serie de leyes, aceptado y controlado. O sea, no vale yo veo ahora señoras que se ponen a hacer mascarillas, pues imaginaros el poro que tiene una tela. Nosotros no podemos utilizar cualquier cosa en el gabinete. Todos los guantes, mascarillas, todo lo que utilizamos de uso sanitario tiene que llevar una certificación como producto sanitario. En España es el Real Decreto 1591/2009, pero en cada país tendréis seguramente una ley del producto sanitario correspondiente. Como características, en la medida de lo posible que sea desechable, que haya una protección con una mínima molestia, es muy importante, y que, bueno, pues que sea fácil de colocar, que tenga una correcta colocación. Bueno, pues ¿cuál es el EPI básico? O sea, nosotros según llegamos a la consulta tenemos que ponernos, bueno, pues un gorro a ser posible desechable, o si utilizamos un gorro de tela que nos cubra completamente todo nuestro pelo, ¿vale? O podemos utilizar uno de tela y encima ponernos un gorro desechable. Vamos a utilizar, a ser posible, una visera. Yo siempre he sido fan de las pantallas, porque, bueno, pues las gafas, yo siempre he visto que, bueno, pues tú te pones tu gorro, te pones tus gafas y aquí queda una franja. Claro, yo siempre he estado trabajando con sangre. Y yo, hasta la aparición de este problema, yo he tenido un montón de compañeras que las ves trabajando con el pelo maravilloso de peluquería, yo nunca, de hecho aquí se ve. Y bueno, pues deja zonas, el cuello expuesto, etcétera. Entonces es muy importante tener la máxima cobertura de nuestra cara. Se pueden utilizar gafas de sellado total también, pero ojo, pues a zonas que no se nos cubre. Si vamos a utilizar ese tipo de gafas, bueno, pues o bien llevar un mono completo que nos cubra el cuello, o bien, bueno, pues existen unos buzos, ¿no? Para desechables, claro, para tener una máxima cobertura. Toda la literatura nos habla de mascarillas FFP2. He visto la utilización de mascarillas FFP3 para el manejo de aerosoles, pero al final la mayoría de los artículos en odontología nos hablan de que utilicemos mascarilla FFP2 y sobre ella una mascarilla quirúrgica para protegernos de salpicaduras y que la FFP2 pues, nos pueda durar un poco más.
Vamos a llevar, por supuesto, el pijama, una bata quirúrgica impermeable desechable y utilizar calzas desechables. En cuanto a las mascarillas, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues las mascarillas que más vamos a utilizar son las FFP2, a ser posible sin válvula de extracción. Porque el problema que tenemos con las válvulas de extracción es que sí que a nosotros nos protegen, pero nosotros al exhalar sí que eliminamos algo de carga bacteriana. Por lo cual, bueno, pues a ser posible que sean sin válvula de extracción. Las mascarillas quirúrgicas, los pacientes deben llevar una. Nosotros, al hablar con ellos, ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene en su casa una mascarilla quirúrgica, prácticamente. Entonces, lo ideal es que vengan con una mascarilla quirúrgica de su casa puesta y que solamente se la quiten para el momento en el que nosotros les vamos a tratar. Esa es la primera defensa que tenemos, que el paciente al hablar o al toser pues no nos vaya a contaminar. Hombre, por supuesto, vamos a intentar evitar tratar pacientes con un COVID activo, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que no lo saben. Las mascarillas todas deben de llevar una certificación, o sea, no ponernos cualquier cosa, hablo de esas mascarillas de tela, y bueno, pues después de cada paciente las mascarillas quirúrgicas las debemos desechar. Las mascarillas, bueno, pues aquí tenemos los distintos tipos de mascarillas. Las FFP1 tienen, digamos que el tamaño del poro es cada vez más pequeño. Las FFP1 son sobre todo para alérgicos. Tiene una filtración pues, de un 78% y un 22% de fuga al exterior. Las que vamos a utilizar son las FFP2, a ser posible sin válvula, que bueno, pues estas nos filtran en un 92%, y tenemos, bueno, pues un 8% de fuga al exterior. Lo que hace es, bueno, pues impedir que se inhalen humos y partículas, y bueno, pues lo ideal, bueno, pues utilizarlo en pacientes con coronavirus sin aerosoles. Las FFP3, digamos que las podríamos utilizar solamente en pacientes que sepamos que tiene coronavirus, pero lo ideal es no tratarles. O sea, eso sí que si un paciente sabemos que tiene fiebre, pues mire, váyase usted a su casa. A ser posible, en el momento del triaje ya le hemos avisado de que si tiene fiebre que no le vamos a tratar para que no le pille de sorpresa. Y bueno, las mascarillas N95, que ahora hemos oído hablar muchísimo de ellas, cumplen la normativa de Estados Unidos. Aquí en Europa nos regimos por la normativa FFP1, FFP2, FFP3, pero ante la carencia de mascarillas a nivel global, pues podemos utilizarlas. Es, digamos que el equivalente a la mascarilla FFP2. Está entre la FFP2 y FFP3, son perfectamente válidas para tratar pacientes con coronavirus, y bueno, pues tienen muy buen ajuste y poco escape. Todas, como ya os he comentado, deben de cumplir estas normas, ¿vale? Y deben de llevar unos filtros que también deben cumplir estas normas, y bueno, lo normal es que no deban reutilizarse. O sea, es como, imaginaros que estamos reutilizando las mascarillas todos los días, Pues ahora mismo, ante la carencia, pues bueno, pues si no queda más remedio, pues habrá que hacer de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hay algún estudio? Hay un estudio de unos alemanes sobre mascarillas 3M, que lo que hace es someterlas a una esterilización de 121 grados, y bueno, pues los estudios demuestran que no hay una distorsión del tamaño del microporo, por lo cual al no haber un cambio en la estructura, pues no habría problema en cuanto a la filtración del coronavirus. Ahora, hay que estar muy atentos a si esa mascarilla se puede esterilizar o no. Digamos que las que se pueden esterilizar, tengo entendido que son aquellas que ponen una R dentro del código, pero es muy importante saberlo porque, bueno, pues llevan celulosas que pueden conservar la humedad y generar, bueno, pues hongos y otro tipo de problemas. No hay coronavirus, pero
hay algunas mascarillas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud si nosotros las estamos esterilizando. Y también hay pocos estudios, hay poca evidencia, hasta el momento no ha hecho falta realizar esterilizaciones, pero bueno, pues que tengáis en cuenta que está también nuestra seguridad, que son muchas horas con esa mascarilla y bueno, pues tenemos que tener cuidado. Bueno, la ropa, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar ropa con líneas simples, vamos a realizarlas con un lavado a altas temperaturas, el cambio ha de ser de todos los días, vamos a evitar mezclarla pues, con la ropa de casa, evitar salir a la calle con ella, muy importante, y cuando la llevemos, lo ideal es tener una lavadora en la consulta, que la ropa de la clínica no salga de la clínica, eso es lo ideal, Pero si en algún momento pues, tenemos que llevárnosla porque no hay espacio físico en la clínica o no se puede, pues lo que tenemos que hacer es lavarla separadamente a altas temperaturas y, por supuesto, eso no mezclarlo con nada de casa. En cuanto a la bata, debe ser desechable e impermeable. También existen normativas que tienen que cumplir. O sea, esto es como los juguetes de los niños, ¿no? Que tienen que cumplir una normativa y tenemos que asegurarnos de que lo que estamos utilizando realmente nos protege. En España ha habido un verdadero escándalo porque se compraron miles de mascarillas y resulta que no cumplían no cumplían una normativa. Ha habido contagios porque, bueno, pues no es que no hubieran pasado la normativa, es que no eran eficaces. Entonces, bueno, pues es muy importante que sepamos lo que llevamos puesto para evitarnos sustos. Lo ideal de los gorros, que sean desechables. Vamos a llevar, por supuesto, nada de trabajar con zapato de casa, o sea, eso por descontado. Nosotros, según llegamos, nos quitamos todo, nos cambiamos, nos ponemos nuestro pijama, nos ponemos nuestro gorro, nos ponemos unos zuecos debajo de las calzas. Y existen este tipo de calzas porque al principio se hablaba de que teníamos que trabajar con el buzo completo. Ahora os explicaré por qué casi mejor que no. Entonces, lo normal es que trabajemos con una bata desechable que no llega hasta el suelo. Lo más larga que sea posible, mejor. Por lo cual, para tener la mayor cobertura, lo ideal es utilizar este tipo de calzas, ¿no? Que al final estamos evitando que haya ninguna parte de nuestro cuerpo expuesto. Bueno, aquí os pongo otra vez esto que me he equivocado porque se me ha duplicado. En cuanto a los guantes, lo ideal es llevar 2 pares de guantes. ¿Por qué? No es por gastar. Lo de los 2 pares de guantes es que según nosotros nos vestimos, nos vamos a poner un primer par de guantes que va a actuar como nuestra segunda piel. Y luego vamos a llevar otros guantes que nos vamos a ir quitando según terminemos con un paciente. La ventaja de tener doble guante es que si, por ejemplo, de repente necesitamos abrir un cajón, que lo ideal es no tener que hacerlo. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar un tratamiento a un paciente, es muy importante, yo siempre lo he dicho en cuanto a la preparación de las cirugías, el tenerlo todo preparado, todo abierto y utilizar única y exclusivamente lo que vamos a utilizar. Pero si en un momento dado de repente necesitamos algo, bueno, pues si tenemos solamente un par de guantes, pues tenemos que desinfectarnos, o sea, quitarnos el guante, desinfectarnos, abrir, volver a poner otro guante, ¿vale? Si tenemos otro par de guantes, pues no. Luego, otra cosa muy importante, aquí hay un estudio de González que, bueno, pues compara distintas marcas comerciales de guantes, porque los guantes no son totalmente impermeables. Yo cuando daba charlas antes de la era COVID, muchas veces me preguntaban que por qué hacía falta lavarse las manos antes de una cirugía durante 10 minutos, si total íbamos a llevar guantes, que para qué lavarse las manos. Bueno, pues la explicación es porque los guantes tienen unos microporos, y dependiendo de la marca, esos microporos eran más grandes o menos grandes, por lo cual el lavado de manos es imprescindible. El jabón es importantísimo realizarse el lavado de manos con jabón y, a ser posible, con un cepillo de uñas desechable, ¿vale? En nuestro ámbito,
para llegar, porque sí, nosotros nos lavamos con jabón, el jabón deshace la capa lipídica, pero bueno, pues a lo mejor hay recovecos, por muy bien que tengamos cortitas las uñas, donde puede haber un reservorio. Entonces, cepillarse bien las uñas en el lavado de manos es una medida a adoptar bastante acertada. Todo lo que podemos implementar, mucho mejor. Entonces, si utilizamos eso, un cepillo desechable, a ser posible, impregnado en yodo, por ejemplo, pues nos va a ayudar. El cambio de guantes. Los de látex, tanto los de látex como de nitrilo tienen una duración. O sea, no me pongo yo unos guantes de látex y ya lo tengo para 2 horas. No. Han de cambiarse pues entre 15 y 30 minutos, por esos microporos que os he comentado. Eso por un lado. Los de vinilo, bueno, lo pongo porque está descrito, los de vinilo en nuestro ámbito yo los utilizaba cuando no existían los de nitrilo, porque, bueno, pues se me ponen las manos fatal con el látex, pero había veces que yo me ponía a hacer una cirugía y según empezaba a hacer la cirugía ya veía sangre dentro del guante, o sea, un horror. Por lo cual, en esta situación, por favor, evitad los guantes de vinilo. Los guantes de cirugía, como bien sabréis, los que los habéis utilizado, sabéis que tienen otro tacto, son más gorditos, ¿no? Esos suelen ser tricapa o los de neopreno y esos ya tienen una duración mayor, entre 1 y 3 horas. Los guantes de nitrilo, como ya os he comentado, pues más o menos lo mismo que los guantes de látex. Como ya os he comentado, el llevar dos pares de guantes es una seguridad, ¿no? O sea, el primero, bueno, pues que actúe como una segunda piel, es una protección para nosotros. Y cuando tratemos el instrumental, lo ideal es utilizar, bueno, lo ideal no, perdona, obligatorio, es utilizar unos guantes gruesos por encima. Es decir, nosotros nos ponemos unos guantes de látex y encima este tipo de guantes. La mayoría de los, antes del COVID, o sea, estamos centrados todos en el COVID, ¿vale? Pero hay más enfermedades. Entonces, la mayoría de seroconversiones que ha habido frente a la hepatitis, por ejemplo, no se producen delante del paciente. Yo he tenido muy pocos pinchazos, de hecho. La mayoría de los accidentes suceden detrás, suceden en la sala de esterilización. Entonces, es muy importante trabajar con la mayor seguridad. Ya no solamente el utilizar una correcta protección en las manos, sino, por supuesto, trabajar también con EPIs, sobre todo en esta situación, pero siempre hay que tratar, porque la sala de esterilización es una sala donde entran los bichos, es una sala sucia, donde tenemos que protegernos al máximo. Bueno, pues he hablado de ropa, he hablado de, vamos a la protección ocular. Entonces, lo ideal en esta situación, por supuesto, y de por siempre, porque yo ya os digo que yo siempre he utilizado pantalla, el utilizar gafas integrales, que tengan la mayor cobertura, y lo ideal, pues las pantallas. O sea, cuanta más cobertura tengamos, mejor. No hay una normativa específica frente a microorganismos. La normativa que hay realmente es frente a la resistencia, pues a impacto, resistencia a líquidos, a polvo grueso, etcétera. En algunos casos hay normativa frente a gases, pero no hay una normativa directa frente a protección microbiológica. Entonces, bueno, pues siguen la protección ocular, sigue esta ley, ¿no? Esta es una ley europea. Y bueno, esta diapositiva la tengo de cuando daba mis charlas de antes de, pero bueno, pues esto es un estudio en raspaje y alisado, que es mi profesión, ¿no? En la que, bueno, pues ponía operadores, les ponían unas lentillas recién estrenadas y a continuación hacía unos raspajes y se cultivaban, ¿no? Y bueno, pues estas imágenes ya no hace falta que explique más lo que sale, por lo cual hay que protegerse, O sea, la porfiromona, y hay que protegernos a nosotros y al paciente, perdón. O sea, cuando llega el paciente, sí que creo que en la diapositiva anterior he comentado que le vamos a poner unas gafas, ¿vale? Pero ahora lo comento también. Nosotros estamos muy cerca del paciente, llevamos un montón de protección, llevamos dos mascarillas, llevamos la pantalla, ¿vale? Pero, claro, tiene su conjuntiva al lado nuestra. Eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, nosotros estamos generando un aerosol, imaginaros que estoy haciendo un detartraje lleno de Porphyromonas gingivalis o Agrigibacter actinomycetes concomitans
Eso no debe estar en la boca, pero si está en la boca, que no pase a los ojos, ¿vale? O sea, hay estudios que demuestran casos de conjuntivitis provocados pues, por este tipo de bacterias o de microorganismos. Este es un estudio que he encontrado hace poco, ¿no? En el que compara, coge un cadáver, ¿vale? Le inyectan una solución con fluorada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le operará con distinto tipo de protección, ¿no? Entonces aquí lo compara, bueno, pues con unas gafas y lo compara, bueno, pues con este tipo de buzos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las imágenes que se ven, ¿no? O sea, lo de la protección del cuello, súper importante. Hay otra anotación que quería haceros y es que, bueno, siempre en mis charlas todo el mundo se ríe, que me meto mucho con los que llevan barba, ¿vale? Las mascarillas, sobre todo estas mascarillas FP2, las mascarillas N95, se trata de que adapten al máximo, ¿vale? Por lo cual, si lleváis barba, esa adaptación no es la misma, primero. Segundo, si la barba es más poblada, porque ahora se lleva, ya la adaptación ya es mínima, ¿eh? Y luego, bueno, pues también fijaros en todas estas salpicaduras que hay por ahí, o que puede haber un pequeño recoveco, y es que la barba es más difícil de limpiar que la piel limpia, entonces que lo tengáis en cuenta. Bueno, y voy a hablaros del EPI reforzado. El EPI reforzado es si nosotros vamos a tener que tratar a un paciente que sospechamos que tiene COVID, ¿vale? Lo ideal es no tener que tratarle, pero bueno, imaginaros que es una urgencia vital, ¿vale? Entonces lo que vamos a utilizar ya son, bueno, pues los monos completos, vamos a llevar doble capa de guantes, calzas, máscara facial completa, ¿vale? Bueno, la chica que ha aparecido antes cuando he dicho el EPI básico, y estos son los anestesistas que me asisten en la consulta cuando tengo alguna cirugía, ¿no? Ellos son ahora mismo mis héroes porque están ahí al pie del cañón en las UCIs de un hospital madrileño. Y bueno, pues es así como entran, ¿no? Entran con, bueno, pues un EPIR completo, ¿vale? Con esa pantalla, Aquí a Carlos le veo demasiado descubierto el cuello, pero bueno, cuanto más nos protejamos, pues muchísimo mejor. De cara, ahora os voy a contar, bueno, el orden de la vestimenta es súper importante. O sea, si nosotros vamos a utilizar este tipo de PIR, es muy importante, bueno, pues seguir un orden y saber hacerlo. Entonces, bueno, pues lo primero es ponerse la ropa y zapatos de trabajo, nos lavamos perfectamente las manos, las secamos, desinfectamos con solución hidroalcohólica, esperamos a que se seque, colocamos gorro desechable, mascarilla, nos ponemos unos guantes iniciales y nos ponemos después un segundo par de guantes. En cuanto a estos EPIR enteros, ¿vale? Hay un estudio que además es que hay varias actualizaciones, o sea, la primera versión de este estudio que está en la revisión Cochrane, ¿vale? O sea, los Cochrane ya sabéis que son unas revisiones sistemáticas, ¿no? Lo que ve es que no hay más evidencia, bueno, la primera versión que me he descentrado fue cuando apareció el virus de ébola. Aquí en España hubo un caso de un contagio a una enfermera, ¿no? Que estaba tratando a un paciente y no sabían cómo se había infectado, ¿no? Bueno, pues parece ser que lo más frecuente es que se produzca al quitarse la ropa, al quitarse el EPI, porque en este estudio se demuestra que la mejor forma, la forma más eficiente, más eficaz de aprender y de evitar esa contaminación al quitarse este tipo de monos es el haber realizado un entrenamiento presencial. Y bueno, pues nosotros nos limitamos, sobre todo en esta situación, a ver vídeos en YouTube entonces, bueno, pues que sepáis que en este estudio lo que demuestra es que la utilización de batas impermeables
no van a aportarnos un extra de protección. De hecho, bueno, os he dicho, Mar, mi otra anestesista, entra sin el mono, entra normalmente pues, porque para ella es mucho más cómodo y fácil el quitarse la bata y realmente también evita algo de riesgo de contaminación. Entonces, este estudio demuestra que no hay más evidencia que el mono sea mucho más eficaz respecto a tratamiento médico. Ojo, no es un estudio no odontológico. Y bueno, pues por supuesto, provoca mayor confort que haya algo de transpirabilidad y la dificultad en la retirada es lo que provoca la mayoría de las infecciones cruzadas. Y bueno, pues ya una vez que os hemos hablado de los EPIs, vamos a ver qué es lo que hay que hacer dentro del gabinete. Entonces, el objetivo es disminuir los aerosoles. Nosotros vamos a utilizar un aerosol que se va a mezclar con la saliva del paciente. La saliva, hay un estudio que demuestra que puede ser un reservorio de COVID-19, del coronavirus SARS-2, por lo cual tenemos que evitar en la medida de lo posible que haya aerosoles en nuestro ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es ofrecer al paciente un enjuague. Las recomendaciones de la OMS, de la ADA, solamente hablan del peróxido de hidrógeno al 1% o de la povidona iodada al 0,2%. Hay estudios que el cloruro de cetilpiridinio, que es un cloruro es un compuesto del amonio cuaternario, es decir, un jabón, demuestra que elimina esa cápsula lipídica, ¿vale? Por lo cual parece que es eficaz también frente al COVID-19. Pero como todavía está en estudio, pues tampoco podemos ponerlo oficialmente. Pero, bueno, pues podría ser una solución que en muchos países disponemos de colutorios que llevan cloro de cetilpiridinio, entonces les podemos dar en lugar de peróxido de hidrógeno al 1%, que tendríamos que prepararlo, sería, bueno, pues ver el peróxido de hidrógeno que venden comercialmente, dependiendo del país donde sea, se hace, lo venden, bueno, y en España lo venden a distintas concentraciones, hay que hacer el cálculo, mezclarlo con agua destilada, o, bueno, pues povidona iodada al 0,2%. La povidona iodada, el problema que tiene, bueno, pues es que, por ejemplo, en embarazadas o en niños no debemos utilizarlo. Vamos a estar también todo el día utilizando povidona con los pacientes y, bueno, pues es también un aporte de yodo un poco excesiva posiblemente. En la medida de lo posible, cuando tengamos que realizar un tratamiento a un paciente, bueno, pues es el utilizar radiografía extraoral. Está demostrado que, y todos los odontólogos que me estáis viendo lo sabréis, que muchas veces le ponemos al paciente la placa y empieza a tener todo tipo de náuseas, ¿vale? Entonces eso sí que puede generar un aerosol, por lo cual, bueno, pues lo que vamos a intentar es evitarlo. Ahora, claro, si hay que hacer una endodoncia, una apertura de urgencia o una endodoncia, por supuesto, con una panorámica no le podemos hacer 7 panorámicas al paciente y aparte que no es la forma más exhaustiva de realizarlo. En la medida de lo posible vamos a intentar utilizar el instrumental manual, vamos a evitar los aerosoles al máximo. Vamos a intentar trabajar a cuatro manos para que nuestro auxiliar, aparte de estar con el aspirador normal, tener una doble aspiración que vaya aspirándonos todo ese aerosol. Vamos a utilizar el dique de goma. Desde luego que a la hora de hacer raspajes yo no me veo capacitada para hacer unos raspajes con dique de goma, pero para todo el resto de tratamientos, pues es un aislamiento maravilloso. Nos está separando la nariz y la saliva, la mezcla con la saliva del paciente. Sé que incluso existen unos selladores, ¿vale? Para que no se filtre la saliva, por lo cual, pues, utilizadlo en la medida de lo posible el dique de goma. El uso de instrumental rotatorios, por supuesto, con una válvula antirretorno, que lo que hace es evitar la retroaspiración, pero bueno, huelga decir
que, por supuesto, todos los rotatorios tienen que esterilizarse después de cada uso. O sea, nada de desinfectarlo con toallitas y utilizarlo en el siguiente paciente. O sea, vamos a ver, yo tengo un montón de turbinas en la consulta. Muchas veces, o sea, te pones a pensar, un ciclo de esterilización que dura 40 minutos, 45, bueno, pues más o menos es lo que estamos con un paciente, pero lo ideal no es tener una turbina, es tener varias turbinas, porque también que vaya habiendo ahí un retorno y no tener que poner cada media hora, bueno, cada 45 minutos el autoclave. Eso por un lado. Luego se están viendo autoclaves de programas cortos. Vamos a ver, se trata de que ofrezcamos el máximo de seguridad. O sea, los autoclaves tipo S no nos aseguran una correcta esterilización en el interior de instrumental hueco como es una turbina. Entonces ahora estoy viendo que están como en auge los Statim y todos estos autoclaves pequeñitos que hacen el proceso en nada. No podemos olvidarnos de que no estamos asegurándonos de que la esterilización sea correcta en el interior, y por la turbina pasan muchísimos microorganismos, ¿vale? Si es posible, vamos a evitar la jeringa de agua, pues para evitar también las salpicaduras y evitar pues esos aerosoles. ¿Que tenemos que hacer aerosol sí o sí? Bueno, pues vamos a intentar citarlo el último de la tarde. Si tenemos varios gabinetes, que no citemos a nadie justo después de utilizar ese aerosol. Vamos a intentar, bueno, pues detalles como os he comentado antes, ¿no? El evitar citas repetidas al paciente, como por ejemplo, pues utilizar una sutura reabsorbible, o cubrir con material desechable el máximo número de superficie. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la aspiración? El evitar los aerosoles. La doble aspiración. Yo últimamente he visto un montón de inventos, he visto un vídeo de un doctor italiano que son ideas que pueden ser estupendas, ¿no? El poner unos discos transparentes, pues para que podamos estar en la turbina y en la aspiración, ¿vale? Pero nosotros tenemos la aspiración, esto, bueno, pues es en muchos sillones lo tenemos, ¿no? Bueno, pues el aspirar al máximo. Existen este tipo de dispositivos, que es como una especie de abrebocas que tiene pues una succión del aerosol, pero bueno, pues mientras llegan o no llegan, lo que existe es la doble aspiración quirúrgica de toda la vida. O sea, si nuestra auxiliar está siguiendo, además es que eso es lo que más, yo lo he comprobado, he hecho una prueba, ¿vale? Y lo que más aerosoles elimina no es la campana, o sea, esta foto es de ayer, ¿vale? Lo que más aerosoles elimina es el ir bien pegadito. Ahora tiene que estar muy concentrada nuestra auxiliar, que no esté pensando en el novio, ¿vale? Para que vaya siguiéndonos continuamente según estamos trabajando, ¿vale? Porque según está esa cánula de aspiración, lo que va a hacer es irnos aspirando todo. Lo que vamos a hacer es cubrir al máximo todas las superficies, mucho material desechable, ¿vale? Vamos a cubrir todo lo que podamos para eliminar todo lo que podamos. Cubrir, por ejemplo, detalles como el tubo de rayos X, cubrir el ratón, los picaportes, todo lo que podamos, cubrirlo. No olvidemos nunca enviarles las impresiones al laboratorio desinfectadas, súper importante. Yo hace tiempo, bueno, pues hice una revisión con respecto a eso, y lo más eficaz es sumergir en hipoclorito, o sea, digamos que es lo más seguro que hay, salvo, bueno, productos que ya están diseñados exclusivamente para hacerlo, durante un minuto. Luego es muy importante
enjuagar bien la impresión, meterla dentro de un sobrecito, ¿vale? Y mandarla al laboratorio. Las prótesis, los cerámicos esqueléticos, sumergirlo también en alcohol al 70% y las acrílicas pues en agua de lejía, que tenemos que tener preparado para todo. En cuanto a los desinfectantes, bueno, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, que sean biodicidas, que sean con base de alcohol o etanol, a base de hipoclorito, compuestos del amonio cuaternario, ¿vale? Esta referencia que os pongo aquí, ¿vale? Aquí, bueno, pues vienen todos los productos que ahora mismo son efectivos contra el coronavirus, contra el COP2. Bueno, todo el material desechable lo vamos a eliminar en los contenedores adecuados. El material desechable que no haya que se asimile, bueno, pues como desechos urbanos en un cubo de tapadura con pedal, y vamos a utilizar una doble bolsa cerrada. El gabinete, ¿cómo lo vamos a limpiar? Lo primero es retirar todos los films, desinfectar todas las superficies con hipoclorito, peróxido de hidrógeno o etanol, o lo ideal es utilizar las toallitas desechables, y siempre ir de lo más limpio a lo más sucio. O sea, si nosotros empezamos por lo más sucio, estamos arrastrando la suciedad hacia la zona limpia. La escupidera vamos a utilizar o bien el hipoclorito o bien el mismo producto que vamos a utilizar para la aspiración, que es el orotol. A mí el técnico me dijo que lo mejor para la escupidera era utilizar el mismo de la aspiración, el orotol, porque la escupidera también podía estropearse mediante el hipoclorito. Hay que tener una limpieza continua de asas, picaportes e ventilar unos 10 minutos entre paciente y paciente con la puerta cerrada. Si es posible, y si no, pues tendréis que investigar métodos de limpieza de recambio de ese aire. En cuanto a la limpieza del sillón, pues ya os he comentado, siempre seguir el mismo orden, que no se quede ningún recoveco sin limpiar. Luego vamos a la parte más importante, que parece que todo el mundo olvida porque se da por hecho que todo el mundo esteriliza correctamente el material. Es muy importante tener un correcto autoclave, o sea, no valen todos los autoclaves, ahora os lo explicaré. Y dentro de todo este proceso de esterilización, nuestro personal tiene que llevar un equipo de protección individual adecuado, porque, bueno, pues la sala de esterilización es una sala séptica, muy séptica, en la cual pues tenemos que estar protegidos en todo momento. No se puede estar dentro de la sala de esterilización simplemente con pijama. Entonces, tenemos que seguir unos pasos de esterilización, siempre una recogida, un prelavado de desinfección para que el trabajo de limpieza vaya a ser lo más segura posible, luego una limpieza o bien manual o mecánica, un enjuague correcto, secado meticuloso. Bueno, ahora voy a ir paso por paso. La sala de esterilización la vamos a dividir en una zona de limpieza y desinfección, una zona de empaquetado. Yo lo he cambiado un poco de rojo sepsis, naranja sepsis, y zona de esterilización donde ya sale el material lo más estéril posible. Bueno, estéril. La limpieza la vamos a realizar de dos maneras. Es muy importante, de verdad, la limpieza, meter el material perfectamente limpio, porque, bueno, pues el que haya acúmulos puede invalidar la esterilización. O sea, hay gente que se cree que, vale, metiendo cualquier cosa ya sale todo estéril. No, es muy importante. Aparte que se estropean los instrumentos si se esterilizan sucios. Entonces, tenemos dos formas. Una, la manual, que lleva un tiempo, genera un riesgo, ¿vale? O sea, porque tenemos que estar cepillando el material, a ser posible hacerlo debajo del agua, pero genera unos aerosoles, tenemos el riesgo de pinchazo accidental, lleva un tiempo, luego después hay que realizar el aclarado y un secado. Cuanto más mecanicemos, menos riesgos para nuestro personal y para nuestro ambiente. Y no me refiero al medio ambiente, me refiero a que nosotros respiremos en nuestro gabinete, o sea, en nuestra clínica, aire contaminado. Entonces tenemos dos formas. Uno, los ultrasonidos, que lo que hace es el ahorrarnos tiempo de limpieza, ¿no? Nosotros introducimos, sumergimos completamente todo ese material,
sin atiborrarlo demasiado, ¿vale? O sea, lo metemos, accionamos el ultrasonidos y luego después, eso sí, tenemos que aclararlo y secado minucioso. Lo ideal es utilizar una termodesinfectadora que directamente pasa el material de la boca del paciente al aparato, ya sale limpio, seco, totalmente seco y desinfectado para embolsar. El prelavado, bueno, pues es muy importante que diluyamos el desinfectante a una concentración adecuada, muy importante, o sea, según las indicaciones del fabricante, o sea, no hacerlo nunca, ojo, y saber el tiempo que requiere cada producto. Todo el material antes de limpiar lo vamos a sumergir, bueno, pues para poder tratar el material de la forma más segura posible. Lo ideal, como ya os he dicho, se mete en la cubeta de ultrasonidos y además aquí podemos incluso manejar la temperatura del agua, puesto que varía el tiempo que tiene que estar dependiendo de una temperatura u otra. La limpieza del material, como ya os he comentado, es indispensable porque primero nos va a eliminar la carga puesto bacteriana, estamos hablando de un virus, la carga microbiológica de todo. Vamos a eliminar la suciedad, tanto orgánica como inorgánica. Y también, bueno, pues va a evitar que las sales nos estropeen el material, que es bien caro, como bien sabéis. En cuanto a los rotatorios, en cuanto terminamos, mirad, esto es una turbina según ha terminado una cirugía, ojo, esto es lo que sale de dentro, por eso os digo que por favor esterilicéis los rotatorios, ¿vale? Entonces, desinfectar bien la superficie, engrasarlos bien, esterilizarlos perfectamente en el autoclave. Existen aparatos que lo que hacen es que lo engrasan y lo desinfectan, pero aunque lo haya desinfectado, hay que esterilizarlo. Muy importante, o sea, es una ayuda porque además es que favorece que nos duren más. En cuanto al secado, el secado tiene que ser muy minucioso. Es muy importante que el material con el que lo utilicemos no nos vaya a liberar fibras. Y bueno, pues es muy importante porque es muy importante que el material salga seco del autoclave. El autoclave está diseñado para que entre una cantidad de agua y salga esa misma cantidad de agua. Si nosotros aportamos una cantidad de agua extra, lo que puede suceder es que se invalide el proceso de esterilización o los salgan húmedos, por ejemplo. Y bueno, pues es, como ya os he comentado, fundamental que salga todo perfectamente limpio. La termodesinfección, como ya os he dicho, lo que hace es que mediante una temperatura, el mantenimiento de esa temperatura durante un tiempo, bueno, pues ya sale prácticamente, sale bastante desinfectado, nos sale bastante, nos quita casi toda la carga vírica, no sale estéril, ¿vale? Muy importante. Y de modo que, bueno, pues si hemos adquirido una alta temperatura dentro de esta termodesinfección, bueno, pues a la hora de manejar ya en la sala de espera, o sea, en la sala de esterilización tenemos muchísima más seguridad, menos aerosoles que nos pueden contaminar. Entonces, va de ahí directo a la esterilización. A continuación, el embolsado. Muy importante no llenar las bolsas de material que lo que puede hacer es que se perfore. Es muy importante también marcarlo con la fecha. Vamos a desmontar todos los artículos que se puedan desmontar para que el vapor pueda penetrar, por ejemplo, dentro de una carraca de implantes. Yo pienso en lo mío, ¿no? En las ortodoncistas seguro que tenéis alguna cosa hueca. Los extremos que puedan perforar, por ejemplo, pues las tijeras Lagrange, que son un poquito curvas, ¿no? Pues protegerlo pues para evitar esa perforación. Como ya os he comentado, no atiborrarlos, que no supere los 3/4, dejar 3 centímetros de margen hasta el borde de sellado y luego otro centímetro pues para permitir la apertura. Marcar con la fecha, o sea, yo puedo utilizar esto o existen unas impresoras que ya es una gozada porque ya te sale marcado, porque claro, la esterilización es muy importante que haya un recambio en
en el material, o sea, dura como mucho 6 meses, según cada fabricante de papel, de bolsas, tiene un tiempo. Entonces, bueno, pues es importante saber el momento en el que esa bolsa se esterilizó y aparte también, pues para la trazabilidad, ¿eh? ¿Y qué es la esterilización? Ya pasamos a la esterilización. Pues es la destrucción de todas las formas de vida microscópicas, incluidos los virus y las esporas, ¿no? Las esporas es lo más difícil de eliminar porque ya son microorganismos preparados para resistir todo, resisten altas temperaturas, resisten sequedad, ¿eh? Entonces, la única forma de hacerlo es mediante la esterilización, ¿eh? Entonces, para que un objeto se considere estéril, es que, bueno, pues haya llegado a un nivel de seguridad de que haya menos de uno entre 1.000.000 microorganismos vivos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la esterilización es asegurarnos de que hasta su utilización el material va a estar estéril. Por eso es tan importante también tener una correcta selladora. Hay también test para comprobar que la selladora esté sellando bien, valga la redundancia. Y si tenemos alguna duda de que ese objeto no está estéril o haya salido húmedo o no se haya cambiado el color del papel, pues volverlo otra vez a tratar. Entonces, es muy importante también saber qué máquina tenemos. O sea, yo sigo colaborando en algunas clínicas, ¿no? Y alguna vez me he encontrado con autoclaves tipo S, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros todos debemos tener un autoclave tipo B, que es el que realmente asegura que dentro de podemos meter embolsado, turbinas, material hueco, carracas de cirugía, cajas de cirugía de implantes, por ejemplo, que están metidas dentro de una caja, es lo único que realmente nos asegura que eso es correcto, ¿no? Los tipo S, pues bueno, pues hay que, digamos, que confiar en lo que nos dice, pero los ciclos tipo S, en teoría, no nos aseguran que podamos esterilizar una turbina. Por eso comento que mucho cuidado con esa fiebre de comprarnos cosas, ¿vale? Que la rapidez no es sinónimo de seguridad. Los ciclos tipo N de naked es desnudo, bueno, pues solamente podemos utilizar material sin embolsar. Por supuesto que en odontología están terminantemente prohibidos. Así que, por favor, comprobad lo que tenéis. En España yo creo que nadie tiene ya autoclaves tipo N, pero por favor revisar lo que estáis utilizando porque nos estamos centrando en el coronavirus y luego estamos haciendo las cosas incorrectamente. Cuando metemos el material dentro del autoclave, tampoco debemos, hay una cosa que es súper importante, que es no atiborrarla, o sea, no esperar a última hora de la tarde a meter todo el instrumental a presión. O sea, para que el autoclave funcione, tiene que haber una recirculación de aire entre los sobres, por lo cual no podemos apilar. Si hubiera que apilar, que sea plástico con plástico para permitir la evaporación. Existen este tipo, por ejemplo, de dispositivos para almacenar y que nos quepa más material, pero es súper importante eso, que no se apile, que no lo llenemos. Los sobres no se deben superponer nunca, los sobres tienen que salir secos y si salen húmedos vamos a cambiarlo, ¿vale? Vamos a romper el sobre, vamos a volverlo otra vez a embolsar y sellar porque, claro, tenemos ahí un testigo que es el que nos va a marcar si está estéril o no y ahí ya no lo tendríamos. Así que los sobres húmedos hay que volverlos a procesar y aparte que la humedad, primero, que puede generar hongos en su interior, y se altera, bueno, pues corremos el riesgo de que eso no esté estéril cuando lo vayamos a utilizar. Por supuesto, los sobres que estén abiertos, pues hay que volverlos otra vez a esterilizar. Entonces, una vez que ya hemos terminado, tenemos que validar ese proceso. En España, por ley, hay que cumplir, bueno, pues por ejemplo, hacer los test de esporas, ¿no? Es el test biológico, metemos una bacteria, el Geobacillus geothermum, que lo que hace, bueno, pues es asegurarnos de que estén produciéndose correctamente los ciclos de esterilización. Eso, bueno, pues tiene unos papelitos que los vamos a pegar en unos papeles, o sea, en unas hojas, pues para tener registro de tal, ¿no? La validación y además tener un registro, una trazabilidad
de que si hemos utilizado tal día un sobre con un paciente, el autoclave funcionaba correctamente. Y luego también nos sirve pues para limitar los problemas. O sea, si en un momento dado nos damos cuenta, claro, no vale con hacer el test de esporas una vez al mes, porque claro, si el día 1, después de hacer la prueba, se estropea el autoclave, pues tenemos un mes ahí los pacientes muertos, ¿vale? La trazabilidad, bueno, pues ahora voy a ir explicándoos también, bueno, es el seguir el camino, ¿no? Trazabilidad es seguir el caminito de todos los pasos de la esterilización hasta que el sobre sea utilizado con un paciente, ¿no? La trazabilidad se utiliza también en alimentación y es eso, seguir el caminito hasta el momento final. En cuanto a la validación, ¿para qué es importante? Bueno, pues sobre todo para proteger al paciente. Ya os he comentado que el hacer el test de esporas por lo menos una vez a la semana, pues es importante. Sirve, bueno, pues para determinar las responsabilidades en el caso de que haya aparecido algún problema. Demostrar que existe un sistema de caridad y que esto funciona. Y, bueno, pues limitar la extensión del problema. Todos los autoclaves tienen unos indicadores, bueno, todos los autoclaves tipo B modernos, ¿vale? Tienen unos indicadores mecánicos, ¿vale? En lo que, bueno, pues te marca, bueno, pues la temperatura que se ha adquirido, los ciclos de vacío, y entonces esos o bien se pueden imprimir o bien suelen llevar un USB, que esos datos se pueden pasar al ordenador y, bueno, pues tener un control exacto del funcionamiento de nuestro autoclave en cada momento. Y luego tenemos los indicadores químicos, o sea, no es una cosa inactiva a la otra, no, o sea, es sumatorio todo. Que, bueno, pues son todos los indicadores que vamos a utilizar. Las bolsas tienen unos marcadores que viran, es un marcador químico, que lo único que nos dice no es que esté estéril o no. Eso solamente nos dice que se ha adquirido una temperatura. Luego existen otro tipo de indicadores ya más específicos, por ejemplo los Boudic, ¿no? Que lo que nos dice es si el test de Helix, yo este lo tengo también en mi consulta, si ha sido válido pues para en el interior de tejidos, ¿no? Si ha llegado la esterilización correctamente. O, por ejemplo, este es para saber si funciona dentro del instrumental hueco. O sea, acordaros de las turbinas, de los rotatorios, los contraángulos, ¿vale? Que hay que esterilizarlos entre cada paciente. Luego el seguimiento. El seguimiento lo que sirve es para reconstruir, en el caso de que haya habido algún problema, identificar todo el recorrido, ¿no? Esa trazabilidad y retrazabilidad en el caso de que haya algún problema. Entonces, bueno, pues una vez que ya lo tenemos todo estéril, hemos validado el proceso, funciona todo fenomenal, lo tenemos todo anotado en nuestras hojas de registro, vamos a almacenar el material y el material no se debe almacenar de cualquier manera. Tenemos que tenerlo en un lugar higiénicamente controlado, que tenga un acceso limitado, que sea un lugar limpio y seco de entre unos 20 y 22 grados, una humedad del 50%, vamos a evitar el exceso de manipulación, vamos a colocar las cosas que tengan una caducidad posterior más atrás, y tiene que haber un recambio, ¿vale? Vamos a evitar apilar y todas las estanterías que no tengan contacto con la pared. Como siempre, todo pues lleva una norma, unas leyes, ¿vale? Y luego la sala de máquinas, esa sala que nadie hace ni caso, ¿vale? Bueno, pues es súper importante y os voy a explicar el porqué. Los motores de aspiración aspiran, como bien nombre dice, aspira de la boca del paciente el aire. Entonces ese aire se suelta dentro de la sala de máquinas. Y si tenemos al lado que es lo normal, si tenemos la sala de máquinas todo junto, ¿vale? Lo normal, tenemos al lado el compresor. Entonces el compresor va a coger aire que va a utilizar, pues, por ejemplo, para la jeringa de aire o para la turbina, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos eliminando el aire del paciente, que viene de la boca del paciente, se elimina ahí, todo calentito, normalmente en la oscuridad, ¿vale? El compresor absorbe ese aire de ahí, se lo estamos pasando al paciente, ¿vale? Entonces es súper importante, ¿vale? Que os aseguréis
porque muchos lo tendréis, ¿vale? Que hay unos tubos que lo que hacen es conectar esos motores de la aspiración soltando el aire al exterior, a la calle, o bien que tengan unos filtros, ¿vale? Creo que hay unos filtros por cada 3 motores, ¿vale? Que filtran y sale el aire limpio. Esos filtros, por supuesto, hay que cambiarlos. Y luego el compresor, pues también en algunos compresores, no en todos, ¿vale? Creo que son los de no sé qué seco, ¿vale? Se puede poner también un filtro, ¿vale? Si no tenéis medio de sacarlo al exterior, bueno, pues poner ese filtro para que por lo menos el aire que retorne esté lo más estéril posible, ¿vale? Y bueno, pues una vez que ya hemos terminado, ya no voy a enrollarme mucho más, llega el momento de la limpieza. Aquí, bueno, pues es un poco un resumen, ¿no? de todas las cosas que hay que limpiar. O sea, el baño y la sala de espera tiene que estar limpio continuamente, o sea, más o menos cada hora hay que limpiarlo. La sala de espera no la vamos a utilizar habitualmente, vamos a intentar evitarlo, pero bueno, pues por lo menos si son sillones con tapicería, desinfectar de alguna manera, pues con vapor, aunque sea caliente. Los cuartos de baño, pues también en cuanto sale un paciente, evitar que se use, pero en cuanto salga un paciente, si puede entrar alguien con un producto de desinfección, limpiarlo. En la recepción, pues estar continuamente, yo en mi recepción tiene mi auxiliar, tiene unas toallitas, pues para estar continuamente desinfectando pues el teclado, ratón, teléfono, el datáfono. A ser posible, ojo, por ejemplo, al boli, cuando le damos al paciente, pues para que nos firme el consentimiento informado, bueno, pues ese boli que se desinfecte. Que tenemos el consentimiento informado en una tablet, pues ojo con esa tablet, ¿vale? La zona clínica, pues los teclados, los ratones, teléfonos, aparte de, por supuesto, todo el gabinete siempre de lo más limpio a lo más sucio. Que no olvidemos nada, los encendedores de la luz, todo. Y la zona de esterilización también, o sea, es una zona súper contaminada. Vamos a evitar comer en la clínica. Nosotros cuando nos desvistamos, cuando terminemos esa bata, la vamos a dejar que no salga del gabinete, ¿vale? Y luego, bueno, pues la limpieza final, siempre nuestra queridísima lejía al 1% para limpiar, pues siempre de lo más limpio a lo más sucio. No vamos a barrer, prohibido barrer, porque vamos a levantar todo el polvo del suelo, que es, pues todo ha caído al suelo, y entonces lo podemos aspirar nosotros. Entonces, prohibido barrer, vamos a fregar o bien pasar una mopa con desinfectante, diferenciar la sala de espera, por ejemplo, las zonas limpias de los gabinetes, por supuesto, no utilizar la misma fregona. Esto es un cubo de doble balde, ¿no? Donde nosotros tenemos aquí la lejía y luego aquí tenemos agua para aclarar, y bueno, pues tenemos que extremar la higiene. Ya llega el momento de irnos, nos vamos a desvestir. Bueno, por supuesto, creo que no lo he dicho, pero en el momento de la desinfección del gabinete, por supuesto, tiene que estar en todo momento con el EPI puesto, no solamente en la sala de esterilización, sino bueno, pues también cuando se desinfecta la sala el gabinete. Bueno, pues ya nos vamos a desvestir, entonces nos quitamos los guantes, el guante exterior primero, nos quitamos la bata, las gafas protectoras, la mascarilla, nos quitamos el gorro, nos vamos a lavar y desinfectar esos guantes que es la segunda piel, ¿vale? Y ya nos los quitamos los guantes, nos volvemos a lavar las manos, ¿vale? Y nos vamos a casa. Nosotros, bueno, pues cogemos nuestra ropa, nos vestimos y cuando llegamos a casa vamos a intentar no tocar nada, nos quitamos los zapatos en la puerta, dejamos pues nuestras pertenencias, el bolso, las llaves a la entrada en una caja aparte, nos vamos directos a la ducha, la ropa la vamos a lavar a 60 grados,
y bueno, pues todas las cosas que hayamos, las gafas, el que lleve gafas, el móvil, todo lo vamos a desinfectar, a ser posible vamos a utilizar el fregaplatos en casa, y la superficie pues, de bolsos, etcétera, ¿no? Bueno, pues para cuidar también a los nuestros. Por eso es súper importante de verdad lo del ducharos. Yo antes de que sucediera esto, yo, bueno, y lo sigo haciendo, nunca salgo de la consulta sin desinfectarme la cara, pese a que siempre he utilizado la pantalla, porque llego a casa y según llego a casa mis hijos inevitablemente me dan un beso. Entonces, bueno, pues en nuestras manos está ser responsables, o sea, que nadie, por favor, se contagie por nuestra culpa, y esa persona pues contagie a una persona mayor. Yo tengo una madre de 88 años y está siendo una sangría. O sea, en Madrid está siendo terrible lo que está sucediendo con nuestros mayores, y bueno, y no tan mayores, que sé de casos, hay una odontóloga que ha fallecido con 38 años, me parece que era, o sea que protegeos vosotros, y si os protegéis vosotros, protegeréis también a los pacientes. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Podéis poner vuestras preguntas ahí en el Facebook, yo voy a intentar responderos a todas, a todas. De todos modos, este es mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis. Yo habitualmente recibo un montón de correos que me encanta que los hagáis, las dudas, además es que de las dudas se aprende un montón. Me podéis seguir también en Instagram porque, bueno, pues doy otros cursos, no solo para Euronda. Y nada, lo dicho, cuidaos mucho y cuidar a vuestros pacientes, evitar las infecciones cruzadas y nada, que esto acabe pronto.